En tiempos antiguos, en una tierra de montañas y senderos polvorientos, vivía un hombre excepcional llamado Jesús. Él no se parecía a los demás líderes, no habitaba en palacios ni comandaba ejércitos, pero sus palabras rebosaban sabiduría y amor, y sus acciones eran milagrosas, como solo alguien enviado por Dios podría hacerlo. Sanaba enfermos, auxiliaba a los necesitados y enseñaba que el amor a Dios y al prójimo era lo más importante. Sus discípulos lo acompañaban siempre, aprendiendo de sus enseñanzas y ejemplo. Jesús y sus seguidores viajaban de pueblo en pueblo, compartiendo buenas nuevas. La gente lo seguía porque, al verlo, sentían algo único: paz, gozo y esperanza. Cuando se acercaba la Pascua, Jesús decidió ir a Jerusalén, la ciudad sagrada. Aquel día, el sol brillaba intensamente y el aire estaba perfumado con aroma de pan fresco y flores primaverales. Al aproximarse a Jerusalén, Jesús se detuvo y llamó a 2 discípulos. Con calma, les dijo: vayan a la aldea que está frente a ustedes, allí hallarán un burrito atado. Desátenlo y tráiganmelo. Aunque parecía una petición inusual, ellos confiaron en Jesús y obedecieron. Efectivamente, encontraron el animal tal como él lo había dicho. Al regresar con el burrito, Jesús no pidió un trono ni adornos lujosos. Se sentó sobre mantos que sus amigos colocaron en el lomo del humilde animal. Mientras los reyes solían entrar en ciudades montando caballos poderosos, Jesús eligió un burro, mostrando así que su reino no era de este mundo. Al entrar en Jerusalén, las calles se llenaron de júbilo. La gente corría hacia él, agitando ramas de palma como símbolo de victoria. Otros extendían sus mantos en el camino, formando una alfombra para su paso. Todos gritaban con alegría: «¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor». Los niños saltaban y reían, sintiendo en sus corazones que Jesús no era un rey cualquiera, sino el Mesías prometido, un rey que sanaba, abrazaba y hablaba con palabras que iluminaban el alma. Jerusalén se contagió de esperanza. Las personas recordaban sus milagros, como había devuelto la vista a los ciegos, alimentado a multitudes y mostrado compasión a los pobres. «Es el Salvador», decían unos. Pero no todos celebraban. Algunos líderes, incómodos, le exigieron a Jesús: «Reprende a tus seguidores. Que se callen». Él respondió: «Si ellos callan, las piedras clamarán». Sabía que su entrada triunfal era solo el inicio de un plan mayor, y aunque se avecinaban tiempos difíciles, su amor era más fuerte que el miedo. Al llegar al templo, Jesús enseñó con ternura y firmeza: «Amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos». No buscaba riquezas ni honores, solo que todos conocieran el amor del Padre. Así, el Domingo de Ramos quedó grabado en la historia, el día en que el Rey de Paz entró en Jerusalén montado en un burrito, no para dominar, sino para servir. Todo comenzó una vez en Jerusalén. Las calles estaban repletas de personas alegres, preparándose para celebrar la gran fiesta de la Pascua. Se oían risas, charlas animadas y el aire se impregnaba con el delicioso aroma de los platillos típicos de la época. En medio de ese ambiente festivo, Jesús y sus discípulos caminaban por la ciudad hasta llegar a una casa donde tendrían una cena muy especial. Jesús sabía que el momento de despedirse de sus amigos se acercaba, pero antes deseaba dejarles una lección que jamás olvidarían. Ya sentados alrededor de la mesa, Jesús hizo algo que ninguno esperaba. Se puso de pie, tomó una toalla y una jarra con agua, y con mucha calma, se arrodilló frente a sus discípulos. Uno a uno, comenzó a lavarles los pies. Pedro, sorprendido, abrió los ojos de par en par y se echó hacia atrás. «Señor», exclamó, «no puedo permitir que tú me laves los pies». Jesús lo miró con dulzura y le respondió: «Pedro, si no te lavo los pies, no podrás compartir conmigo lo que está por venir». Al escuchar esas palabras, Pedro cambió de actitud de inmediato. «Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús sonrió con paciencia y le explicó: «Hago esto para enseñarles algo muy importante. Si yo, que soy su maestro, les lavo los pies, también ustedes deben servir y amarse unos a otros con humildad». Los discípulos lo escuchaban en silencio, conmovidos por sus palabras. Después de terminar de lavarles los pies, Jesús regresó a su lugar en la mesa. Tomó un trozo de pan, lo levantó y, con voz tranquila, dijo: «Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Coman y háganlo en memoria de mí». Luego alzó una copa con vino y continuó: «Esta es mi sangre, que será derramada para el perdón de los pecados». Los discípulos comieron y bebieron,
aunque aún no comprendían del todo el significado profundo de esas palabras. De pronto, Jesús los miró con tristeza y les dijo algo que los dejó profundamente preocupados. «Uno de ustedes me va a traicionar». Los discípulos se observaron entre ellos, confundidos. Pedro se acercó a Jesús y le dijo en voz baja: «Señor, ¿quién es?». Jesús tomó un trozo de pan, lo sumergió y se lo entregó a Judas Iscariote. En ese instante, Judas sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Se levantó sin pronunciar palabra y se fue rápidamente en medio de la noche. Jesús soltó un suspiro, y con una mirada llena de amor, dijo a los que permanecían en la mesa: «Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si hacen esto, todos sabrán que son mis discípulos». Juan, el discípulo más cercano a Jesús, recostó su cabeza en el hombro del maestro y le preguntó en voz baja: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió con ternura: «Voy a preparar un lugar para ustedes. No tengan miedo. Confíen en Dios y confíen también en mí». Después de la cena, Jesús alzó la mirada al cielo y oró con gran emoción: «Padre, te ruego por estos amigos que me diste. Protégelos del mal y guíalos hacia la verdad». Los discípulos sintieron una profunda paz en sus corazones al oír esta oración. Finalmente, Jesús y sus amigos se levantaron de la mesa. La cena había concluido. Salieron juntos rumbo al Monte de los Olivos, sin imaginar que esa noche transformaría sus vidas para siempre. Jesús nos dio una lección de amor y servicio con humildad. En la última cena nos entregó un don muy especial, la Eucaristía, su cuerpo y su sangre, para que recordemos siempre su amor. También nos dejó el mandamiento del amor, para que vivamos en unidad como hermanos. Gracias por acompañarnos en esta hermosa historia. No te pierdas el próximo episodio, donde veremos a Jesús orando en el huerto de Getsemaní. ¡Hasta pronto! Si te gustó esta historia, no olvides darle like y compartirla con otros pequeños discípulos. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Érase una vez en una ciudad llamada Jerusalén. Durante una mañana oscura y silenciosa, todo parecía tranquilo, pero los corazones de los amigos de Jesús estaban llenos de tristeza. Jesús, el maestro que había sanado a los enfermos, calmado tormentas y enseñado con gran amor, había muerto en la cruz. Su cuerpo fue colocado con cuidado en una tumba nueva, tallada en la roca, y cerrada con una enorme piedra. Aquel lugar se sentía como el más triste del mundo. Jesús tenía muchos seguidores, pero algunas mujeres nunca se apartaron de él, ni siquiera en sus últimos momentos. María Magdalena, una mujer que había sido liberada por Jesús, lo amaba profundamente. También estaban María, madre de Jacobo, y Salomé. Lo habían seguido desde Galilea y lo servían con cariño. Aunque su maestro ya no estaba, querían hacer algo por él, darle un último acto de amor. Prepararon perfumes y especias aromáticas para ungir su cuerpo, como era costumbre en su pueblo. Desde su muerte, los discípulos y las mujeres vivían en silencio, escondidos y con miedo. El sábado, como dictaba la ley, descansaron, pero sus pensamientos estaban con Jesús. Algunos lloraban, otros se preguntaban por qué había sucedido todo. Recordaban que Jesús había hablado de resucitar al tercer día, pero estaban tan llenos de dolor que no sabían si podían creerlo. Esperaron a que terminara el sábado para ir a la tumba. Muy temprano, al amanecer del tercer día, María Magdalena y las otras mujeres partieron en silencio hacia el sepulcro. Las calles aún estaban a oscuras. Llevaban frascos con perfume entre las manos y sentían un nudo en la garganta. Mientras caminaban, se preguntaban quién movería la piedra de la entrada. Sabían que no podrían hacerlo solas, pero su amor por Jesús era más fuerte que cualquier obstáculo. Al llegar, algo inesperado la sorprendió. La enorme piedra que cubría la entrada ya no estaba en su sitio. La tumba estaba abierta. Se acercaron con cautela, miraron dentro y no podían creer lo que veían. El cuerpo de Jesús no estaba. Las vendas estaban en el suelo y el lienzo que cubría su cabeza, doblado aparte. Algo extraño y maravilloso había ocurrido. En medio de su confusión y temor, se preguntaban si alguien habría robado el cuerpo. Mientras trataban de entender, de pronto aparecieron dos ángeles con ropas resplandecientes. Las mujeres se inclinaron al suelo, llenas de miedo, pero los ángeles hablaron con voz tranquila. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les dijo, que sería entregado, crucificado y que al tercer día resucitaría.
Al escuchar esto, las mujeres empezaron a recordar las palabras de Jesús, y algo comenzó a encenderse en su interior. No esperaron más. Corrieron de regreso a la ciudad, pero ya no lloraban de tristeza, sino de asombro y alegría. No sabían cómo explicar lo que habían presenciado, pero sabían que no podían quedarse calladas. Jesús no estaba en la tumba. Jesús estaba vivo. Las palabras de los ángeles resonaban en sus mentes como una canción: ha resucitado. María Magdalena, con el corazón desbordado de alegría, fue directo a donde estaban Pedro y Juan. Apenas los vio, les dijo con voz agitada: se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y Juan se miraron sorprendidos y salieron corriendo. Juan llegó primero, pero se detuvo en la entrada de la tumba. Pedro, que venía justo detrás, entró sin dudar. Ambos observaron con atención. Las vendas estaban en el suelo, y el sudario doblado aparte. No había señales de robo, todo estaba en orden, salvo por un detalle: Jesús no estaba allí. Salieron de la tumba en silencio. Aún no comprendían del todo lo que había sucedido. Juan creyó en su corazón, pero todavía había muchas preguntas en el aire. ¿Realmente Jesús había resucitado? ¿Dónde estaba ahora? El misterio era profundo, pero la esperanza comenzaba a brillar como los primeros rayos del sol al amanecer. En medio de toda la confusión, ocurrió algo maravilloso. María Magdalena, que se había quedado sola frente al sepulcro llorando, escuchó una voz que la llamó por su nombre: María. Ella se volteó, y al principio pensó que era el jardinero. Pero en cuanto escuchó cómo pronunció su nombre, lo reconoció. Era Jesús. Él estaba allí, vivo, frente a ella. María cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos y una sonrisa de asombro. Jesús le habló con ternura: no me toques todavía, porque aún no he subido al Padre. Pero ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y al Padre de ustedes. María corrió una vez más, pero esta vez no con incertidumbre, sino con la certeza más profunda: Jesús había resucitado. Ya no eran solo palabras de ángeles o una tumba vacía. Ella lo había visto con sus propios ojos. Al llegar junto a los discípulos, les dijo con una voz segura y emocionada: he visto al Señor. Nadie podía negar que algo glorioso estaba ocurriendo. El Rey había vencido a la muerte. Y eso fue solo el comienzo. Jesús comenzó a aparecerse a muchos: a los discípulos reunidos a puerta cerrada, a 2 caminantes en el camino a Emaús, e incluso a más de 500 personas a la vez. Cada encuentro confirmaba lo mismo: Jesús vive. No era una historia inventada ni un sueño. Era la realidad más hermosa que podían imaginar. Y desde entonces, los discípulos no volvieron a ser los mismos. El miedo que los mantenía escondidos se transformó en valentía, en una fuerza nueva que venía del cielo. Ya no temían a lo que pudiera pasarles. Sabían que Jesús estaba vivo y que ellos eran testigos de ese milagro. Salieron por las calles con un mensaje poderoso: Jesús ha resucitado. Él venció a la muerte. Muchos los escuchaban con asombro, otros dudaban, pero los seguidores de Jesús no se detenían. Su maestro les había confiado una misión: llevar la buena noticia a todas las naciones. Y les prometió que estaría con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. Aunque Jesús ascendió al cielo, su presencia nunca los dejó. El Espíritu Santo vino para acompañarlos, fortalecerlos y darles poder. A lo largo de los siglos, esta historia ha seguido siendo contada. Generación tras generación, el mismo mensaje ha llegado a millones. Jesús vive, y su amor nunca termina. Por eso, cada Pascua celebramos ese glorioso domingo en que la tumba quedó vacía y el mundo cambió para siempre. Porque desde ese día, hay esperanza para todos. La enseñanza de esta historia es clara: la resurrección de Jesús nos muestra que el amor de Dios es más fuerte que la muerte, y que nunca estamos solos. Aunque atravesemos momentos difíciles, Jesús está con nosotros. Él venció la cruz y salió del sepulcro para darnos vida nueva. Así como llamó a María por su nombre, también nos llama a cada uno de nosotros. Nos conoce, nos ama y nos invita a confiar en Él. Cuando tengas miedo o no entiendas lo que está pasando, recuerda: al principio hubo tristeza y confusión, pero después llegó la alegría, la fe y el valor. Jesús no nos abandona. Su promesa sigue viva. Niños,
Si alguna vez sienten que todo está oscuro como aquella mañana del tercer día, recuerden que Jesús es la luz que nunca se apaga. Él vive, y por eso podemos tener esperanza, alegría y amor. Compartan esta historia con otros, como lo hicieron las mujeres en aquel tiempo. Jesús vive, y todos deben saberlo. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y compartirla con otros pequeños discípulos. Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios llenos de fe, aventura y amor. ¡Hasta pronto!